impartido por la Universidad Nacional Agraria La Molina a través de su centro preuniversitario. Bien, mi nombre, como les reitero, es el profesor Moisés Cumpa Valencia, de la especialidad de Lengua y Literatura. Veo que me están saludando ahí en el chat varios alumnos, Alison, Flor, Benjamin parece que fuera, Jet, Torres, Rojas, ¿quién más me está saludando por ahí? Gabriela, Landeo, Herrera, Edna. Bien, muchas gracias. Bien, esta primera sesión, buenos días, ahí hay varios que me están saludando, buenos días. Esta primera sesión es importante porque los primeros minutos los voy a emplear para poder establecer algunos lineamientos de la clase, ya para poder desarrollarla adecuadamente y sepan ustedes cuáles son nuestros objetivos, ¿ya? Bien, bueno, les informo. El curso de razonamiento verbal está orientado básicamente a la comprensión lectora, pero ayudado a través del vocabulario, del léxico. Por ejemplo, en esta primera clase solamente vamos a tratar la parte lexical. ¿Cómo estás, Maguiña, Bruno, Ibarra, Rosa? Muy bien. Y el curso entonces, dado que es un curso de letras, va a tener un componente fundamental de comprensión lectora, pero acompañado siempre de léxico. En ese sentido, hoy día vamos a tratar fundamentalmente la parte lexical y etimológica, pero a partir de la próxima clase ya comenzamos con la comprensión lectora, ¿ya? Muy bien. Cárdenas, ¿qué tal? Y la clase va a tener generalmente 3 momentos. A ver, les comento los 3 momentos que va a tener la clase. El primer momento va a ser el momento en que presento la diapositiva, como por ejemplo en este caso, estas diapositivas voy a presentar a todos, ¿no? Estas diapositivas ya las tienen también ustedes en unas grabaciones que el centro ha colocado en el aula virtual para que ustedes puedan repasar o bien antes o bien después, ¿no? Lo ideal sería antes, sería lo ideal para tener lo que se denomina la clase invertida. ¿A qué se denomina en la actualidad a la clase invertida? Que el estudiante ya viene conociendo el tema, el estudiante ya viene sabiendo el tema, incluso habiendo desarrollado muchos ejercicios, y de tal manera que cuando el profesor le explica, el alumno tiene ya mayor noción, mayor conocimiento. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero comprendo que el tiempo a veces no lo permite. Entonces, normal, pueden ustedes escuchar la sesión de hoy, tratar de captar al máximo, y lo que no haya quedado muy claro, tiene la opción de verlo en el video, ¿no? Que ya está grabado, ¿ya? Muy bien. Bien, esa sería la primera parte, la presentación del video. La segunda parte es la resolución de los ejercicios. Hay una guía de ejercicios que se les ha enviado a todos en el aula virtual y que ustedes supuestamente lo deberían o lo podrían descargar. Para este ciclo, la descarga es página por página. Sé que puede resultar un tanto tedioso, pero bueno, ya lo dejo al criterio de ustedes si les conviene descargar el documento o tenerlo simplemente en el aula virtual y ahí trabajarlo, ¿no? Eso ya también es criterio de ustedes. En mi caso, por ejemplo, yo sí requiero descargar el documento, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite revisarlo con tiempo, trabajar en él, hacerle algunas marcas, algunas indicaciones, etcétera. A mí sí me conviene. Pero, insisto, cada estudiante es libre de poder realizar lo que guste, lo que le sea más conveniente, ¿ven? Y entonces sería la segunda parte. Primera parte, presentación de la diapositiva. Segunda parte, resolución de los ejercicios de la guía. Y hay una tercera parte que hoy día no vamos a poder realizar porque como todo el tema es vocabulario, prácticamente toda la clase de hoy es vocabulario, léxico, todo sirve, todo lo que se diga hoy día sirve, todo lo que podemos aprender hoy sirve para el examen, sirve para su examen que ustedes rinden, su examen quincenal. A partir de la cuarta semana, ustedes van a rendir un examen quincenal. Para esos exámenes sirve. Bueno,
En la tercera parte les comento es generalmente el análisis, el comentario de unas palabras seleccionadas. Insisto, para esta primera clase no se han seleccionado palabras porque todo es vocabulario, todo es léxico. Pero a partir de la próxima clase, cuando nos toque ya comprensión lectora, vamos a seleccionar tanto quien habla como mi colega, el profesor Diego Salazar, vamos a seleccionar de cada semana unas 10 o 15 palabras para poder trabajarlas en clase. ¿Para qué sirven esas palabras? Esas palabras son las que pueden venir, pueden entrar en los exámenes que ya mencionaba. Esas palabras, para que no tengan que estudiar tantas palabras y no saber qué puede venir, entonces normalmente los docentes seleccionamos 10 o 15 palabras semanales para que el alumno repase, estudie, ¿no? En ese sentido, ya no estudiarías un montón de palabras, sino solamente, como son 15, digamos, por semana, y son cada 2 semanas, unas 30 palabras, ¿no? Sería lo fundamental, o 45 palabras, ¿no? Dependiendo si son 3 semanas, que se ha arrastrado una semana, por ejemplo. Bien, entonces, esas serían las tres partes de la clase. Son tres momentos de la clase muy definidos. Ya, ahora, ¿cómo participan ustedes? Les comento. Yo tengo esta característica de trabajo. Ustedes les pido que se adecuen a lo que voy a plantear. Yo trabajo mucho con el chat. El chat para mí es fundamental, es valiosísimo, porque el chat me permite a mí leer lo que ustedes escriben en tiempo, entre comillas, real, en tiempo real, y me permite también saber lo que están pensando, lo que están proponiendo. Incluso pueden ustedes refutar o preguntar a través del chat algo. Me explico, a ver, un ejemplo concreto. Supongamos que estamos resolviendo, se me ocurre, comprensión lectora. Y yo digo que la clave es la B, ¿no? Porque hay unas claves que nos brinda la universidad y obviamente los profesores estamos de acuerdo. Y le digo, la clave es la B y le explico, ¿no? La sustento, la clave es la B. Muy bien. Pero por ahí un alumno había analizado y pensado que la clave es la D de dado. Y entonces puede preguntar en el chat, profe, ¿y la D? Entonces ya, a ver, está preguntando, María está preguntando acerca de la D. A ver, y entonces me permite a mí en el instante revisar la alternativa D y explicar no solamente a su compañera por qué no es la D, sino explicar a todos, ¿no? ¿Por qué no es la D? Porque puede ser que varios tengan esa duda. Entonces, el chat para mí es importantísimo, porque en el chat podemos ahí establecer en tiempo real. Yo no utilizo la manita, hay una opción de levantar la mano, ya ahí, ¿no? Que nos da el Zoom, pero yo no lo empleo porque yo no estoy viendo la mano, yo estoy viendo el chat. Yo tengo acá una pantalla compartida, tengo mi documento, tengo el chat en el costado. ¿Se dan cuenta? Entonces, para mí es vital el chat. Les espero entonces que utilicen bastante el chat. Incluso puedo preguntar, ¿y qué opinan? ¿Qué saben de tal cosa? Y escriben ahí. ¿Y cuál creen que sea la clave? Y escriben ahí, ¿no? Es interesante. Pero podría ocurrir, y eso también ha ocurrido en otras aulas, que lo que tienen que explicar ustedes, para escribirlo se van a demorar mucho. Mejor es decirlo. En ese sentido, creo, no sé si aquí, en algunos salones, los alumnos tienen acceso libre para poder hablar, o sea, todo su micrófono está abierto, ¿no? No sé si acá en el salón, a ver, Julio, si está atento ahí, Julio, ¿me puede ayudar? Julio, en este salón, o ustedes mismos díganme, alumnos, ¿tienen ustedes opción, su audio está abierto, el micrófono, en el chat, a ver, o hablen? El mío sí. Parece que sí. Profe. Sí, parece que sí. Sí se puede. Muy bien, gracias. Entonces parece que sí tienen opción de hablar. Ahora, lo ideal sería, normalmente en otras aulas, en otras instituciones, lo normal, entre comillas, es que el alumno tenga el micrófono apagado, es lo normal, y cuando va a hablar, recién lo activa. Espero que ustedes también hagan eso para que no se filtren muchos ruidos externos, ¿no? Podría ser una opción, pero bueno, tiene la opción de hablar, ¿no? Por ejemplo, un alumno no está de acuerdo con alguna clave o algún comentario,
lo puede decir profe, ¿no? Y lo dice, lo habla, lo expresa, ¿ya? Entonces yo creo que ya quedó establecido esos medios de comunicación. Entonces yo trabajo mucho con el chat y el alumno que desea, en el chat dice, profesor, voy a hablar y a ver, ¿qué opinas? No sé, Valeria, y Valeria nos explica lo que opina, ¿no? ¿Ya? Entonces son las dos maneras de comunicarnos que yo les pido que respetemos. ¿Bien? ¿Qué más les podría decir? Bueno, decirles, ya antes de empezar la sesión propiamente dicha, decirles que yo vengo trabajando acá en la institución desde el año 94. Imagínate, tú ni nacías. Ah, tú estabas en la estratosfera, tú todavía, ¿no? Ni siquiera estaba planificado, ¿ya? Entonces, yo trabajo acá desde el año 94 enseñando el curso de lenguaje. En el año 94 se dictaba el curso de lenguaje, pero luego la universidad cambió su modelo de examen y ya no se dicta lenguaje, se dicta razonamiento verbal, ¿no? Entonces hubo un lapso y a partir de 2000 retorné aquí a la institución y estoy desde el año 2000 trabajando en estos temas de razonamiento verbal. ¿Por qué lo menciono? Yo creo que es importante que lo sepas para que comprendas que lo que yo te voy a enseñar es porque yo sé lo que viene en el examen, conozco el sistema de la universidad, conozco las características del centro preuniversitario y te puedo apoyar bastante para tu examen, que al final es la labor del docente, ¿no? La labor del docente es apoyar al estudiante para que rinda un buen examen. Entonces, de mi parte, siempre doy lo mejor de mí para que cada uno pueda desarrollar un buen examen, ¿de acuerdo? Entonces, confíen, si tienen alguna duda de mi trayectoria docente, pueden entrar al buscador, a Google, pueden entrar a Google y ahí pueden colocar ahí Moisés Cumpa Valencia, pueden colocar Moisés Cumpa Valencia y ahí van a encontrar datos acerca de mí y de lo que realizo y mi trayectoria, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo creo que estos primeros minutos han sido vitales para ir conociendo las características del curso, la manera de comunicarnos, y ahora sí entramos básicamente a analizar la diapositiva, ¿de acuerdo? Empezamos entonces con la diapositiva. La diapositiva nos habla acerca del lenguaje verbal, las características y la importancia del conocimiento lexical. ¿Qué significa conocimiento lexical? Conocimiento del significado de palabras. A una persona que conoce más significados de palabras, le resulta más fácil la comprensión lectora, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú conoces más palabras, vas a entender mejor el texto. Si no conoces muchos significados de palabras, te va a ser un poco complicado entender el texto. Por lo tanto, ¿quién lee mejor? El que ha leído desde niñito y el que ha leído más, ¿ves? Entonces, la persona que ha leído más desde pequeño, obviamente tiene ya un plus para la comprensión lectora. Ahora, otra manera también es el contexto. Puede ser que tu contexto sea un contexto oculto, tus papás son abogados, son contadores, son profesionales, y eso se refleja en el habla diaria, en el habla cotidiana, y eso hace que tú vayas captando palabras que otras personas no van a poder entender. Entonces, el ambiente, el contexto también influye. Influye el colegio donde te has preparado, donde has hecho tu primaria y tu secundaria, por supuesto. No es lo mismo un colegio nacional que un colegio particular. Definitivamente hay diferencias, ¿no? Siempre hay matices en el sentido de que hay colegios nacionales muy buenos, con profesores muy dedicados y con alumnos también muy esforzados, ¿no? Depende también del colegio nacional. Generalmente, entre comillas, en los colegios particulares te brindan algo mejor, supuestamente, ¿no? Ahora, hay colegios y colegios, ¿no? Hay colegios llamados, por ejemplo, que dictan el bachillerato. Estos colegios en los que se dicta el bachillerato, la comprensión lectora es fuerte. La lectura, la redacción es fuerte. Si alguno de ustedes que está acá en el aula viene de un colegio donde ha seguido bachillerato, entonces tiene mayor nivel, definitivamente.
También existen los llamados colegios preuniversitarios. En esos colegios preuniversitarios tipo TRIL, CEPAMER, Saco Oliveros, etcétera, también ahí creo que les enseñan bastante la comprensión lectora o aspectos de redacción. Entonces también influye eso, ¿no? Y por último, lo que más influye, lo que más importa, es la actitud del estudiante. Claro, ¿no? Si tú en la secundaria has sido relajado o relajada, ya pues, ¿no? Y ahorita se te hace complicado comprender algo, ya pues reconoce, ¿no? Reconoce que de repente en momentos adecuados no hiciste lo que debías, ¿no? Entonces cada uno también hágase un autoanálisis, ¿no? Y una autocrítica acerca de cómo ha llevado pues la lectura y el estudio en general, ¿no? Pero todo pasa por la persona. Tú puedes venir de un colegio nacional, muy popular, pero ya depende de ti. Por ejemplo, yo estudié mi secundaria en un colegio de San Martín de Porres, del distrito de San Martín de Porres, llamado el Colegio José Granda. ¿Alguien conoce ese colegio? ¿Vive por ahí algo? A ver, el Colegio José Granda de San Martín de Porres. Ahí está, ¿ves? Ahí tengo ahí una promoción, ahí, Maileni, ahí está. ¿Ven? Ahí está, yo vengo de ese colegio y sin embargo desde muchacho me gustó la lectura, el estudio y bueno, acá me ven ofreciendo lo mejor de mí, ¿no? Como docente, ¿ven? Ahí está. Entonces todo depende de uno, ¿no? Ah, sí, le han hecho una remodelación, sí, como colegio simbólico, algo así. Sí, 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 tiene razón, Maileni. Bien, entonces, el conocimiento pasa por la actitud del alumno. Entonces, ya depende de ustedes que brinden lo mejor. Bien, empezamos entonces. Tenemos acá, observa, el término lenguaje dice, está asociado con la comunicación propia de los seres humanos. Es decir, la palabra lenguaje está asociada al ser humano. Normalmente, a veces yo he escuchado y he leído que dicen el lenguaje animal. Les comento que estrictamente hablando, los animales no tienen lenguaje, por las razones que ahorita vamos a explicar. Miren lo que dice acá, dice, en un sentido amplio, la palabra lenguaje se refiere a toda forma de comunicación de los seres humanos, oral, escrita, mímica, cromática, entre otras. Es decir, cuando hablamos, cuando escribimos, cuando hacemos mímica, eso es lenguaje. Cuando utilizamos colores, cuando nos detenemos ante el color rojo del semáforo, o avanzamos cuando está en color verde, o cuando nos levantan una bandera blanca, ese es el lenguaje cromático, ¿no? El lenguaje cromático implica un significado. Entonces, en un sentido muy amplio, lenguaje es toda forma de comunicación que tenemos los seres humanos. Ese es el lenguaje. Pero en sentido estricto, el lenguaje se refiere fundamentalmente a lo oral y lo escrito. Es decir, a lo que estoy haciendo en este instante, que estoy hablando, ya lo que están ustedes haciendo a través del chat y que nos estamos comunicando. Estrictamente hablando, eso sería el lenguaje, el lenguaje de manera estricta, el lenguaje verbal, ¿no? Y ese lenguaje verbal, dentro de un momento veremos, es denominado lengua. Normalmente el lenguaje verbal es denominado lengua, ¿no? Como veremos en la siguiente diapositiva. Hay algunas características del lenguaje en forma genérica que permiten justamente decir que los animales no tienen lenguaje. Lo voy a explicar ahorita. A ver, mira. El lenguaje es universal. ¿Por qué es universal? Porque en todo el mundo nosotros, los seres humanos, nos comunicamos a través de la palabra. Todo ser humano, para que lo sea, tiene que comunicarse a través de la palabra. Eso va por ahí. Entonces, y en todo el mundo, toda comunidad humana, por muy primitiva que fuere, por muy primitiva, siempre se va a comunicar a través de la palabra. Eso es básico. Muy bien. Es multiforme. ¿Qué significa multiforme? Que cambia de acuerdo con las regiones. Claro, no es la misma manera como hablamos aquí en el Perú, que en China, que en Japón, que en Yugoslavia, ¿no? Es diferente, es multiforme, ¿no? Es decir, tiene variadas maneras de expresarse. Ahí estamos hablando un poco ya de las lenguas. Cuando hablamos de multiforme, estamos hablando de las lenguas. El lenguaje social.
¿Qué significa social? Que no puede haber una persona solita que hable un lenguaje. Imagínate una persona, esa solita, que conoce un lenguaje, digamos, el lenguaje, a ver, pongamos el lenguaje reol. Estoy inventando un nombre, ¿no? El lenguaje reol. Y solamente esa persona habla ese lenguaje reol. Imposible, pues. Porque el lenguaje, para que lo sea, tiene que servir para comunicarse. Si esa persona solita conoce ese lenguaje reol, entonces nadie más lo va a entender. Entonces no es un lenguaje, pues, porque el lenguaje requiere que sea social. Mínimo dos para que ya puedan hablarse de un lenguaje. Si es uno solo, ya no es lenguaje. En todo caso, ese lenguaje o bien ya murió o ya nació muerto. Claro, no puede haber un lenguaje con una sola persona. El lenguaje es social, tiene que darse en sociedad. ¿Ven? En el Perú, por ejemplo, les comento, ha habido eso, ha habido sociedades, pueblos, generalmente en la selva peruana y en la Amazonía peruana. ¿Y qué ha ocurrido en esos lugares? Que como eran, digamos, eran comunidades de, digamos, de 5.000 personas. Pero luego los jóvenes se iban a la ciudad y quedaron 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. ¿Y quiénes se quedaban? Los más ancianos. Los jóvenes se iban, ¿no? Y al final quedaron 10, 5, 2, 1. El ancianito murió. Murió la lengua y murió esa cultura también. Cuando muere una lengua, muere una cultura. Entonces, el lenguaje es social, ¿ven? En el Perú, lamentablemente, ha ocurrido eso. En el Perú había más de 70 lenguas aborígenes y actualmente quedan algo de 45, más o menos. ¿Ah? El lenguaje dinámico cambia. ¿Qué significa que cambia? Que no es la misma manera como hablamos ahorita, que como se hablaba en la época de Cervantes. Si leemos el Quijote de la Mancha, vamos a encontrar varios términos que actualmente ya no se emplean, ¿no? Vueselencia, vuesarced, usarced, usía, ¿no? Allende, ¿no? Ya no se emplean muchos términos, ¿no? Ha quedado como registro histórico, lingüístico, nada más. Sin ir muy lejos, no es lo mismo como hablamos, como un peruano, Ricardo Palma. Leemos las tradiciones peruanas y en Ricardo Palma hay palabras que actualmente ya no se emplean, ¿no? Hay una tradición de Palma llamada el obispo chicheñó. El obispo chicheñó. ¿Y qué significa chicheñó? Una persona que dice a todos sí señor, pero como ese personaje de esa leyenda tenía problemas en la lengua, en la boca, entonces no decía sí señor, sino chicheñó. Y a todo lo que ya chicheñó, chicheñó, chicheñó. Entonces, chicheñó se le decía a la persona que aceptaba todo. Actualmente, ¿quién emplea esa palabra en el Perú? Nadie. Solamente los que han leído a Palma pueden entender por cultura lo que significa esa expresión, pero normalmente no se entendería, ¿ven? Entonces el lenguaje es dinámico, va cambiando. Sin ir muy lejos, actualmente hay palabras que ustedes conocen y que yo no conozco, ¿sí o no? Ustedes hay palabras que emplean entre ustedes y que yo no conozco. A ver, en el chat escribe algunas palabras que emplean entre ustedes los jóvenes y que asumes que yo no conozco. A ver, en el chat escribe, a ver, potasio, por ejemplo, la X con la D, ¿no? Yara sí la conozco, Yara es antigua, Yara sí, Yara es antigua, Yara sí la conozco. Yara, como decir, cuidado, ¿no? ¿Por qué ponen F? Ah, F es algo, así, no sabía eso, ¿ah? Chale, ¿no? Han puesto F, no sé, no sabía. Ven, mira, güey, muy bien, ¿eh? La F, te juro que no voy a tener que averiguar qué es F, porque verdad, han puesto bastante F, lo voy a anotar, ¿eh? No sabía que F significaba algo, a ver. ¿No? Ahí está. AEA, ¿no? AEA, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? Ga también, ¿no? Ya está muy bien, ¿no? Ya, excelente. Ven, entonces, son palabras que ya entre ustedes conocen, ¿no? Y ya no. Ra, dicen por ahí, bueno, ya. Excelente. Ahí nomás lo dejamos ya. Muy bien, entonces, eso es para demostrar cómo el lenguaje va cambiando, ¿no? Y por último, termino con arbitrario. A ver, observa, ¿qué significa arbitrario? Que nosotros no decidimos la manera
cómo nos expresamos. No decidimos el significado de las palabras ni las palabras que empleamos. La sociedad ya eligió arbitrariamente, ¿no? Arbitrariamente, los significados y los significantes. Profe, sigo sin entender. Ya escúchame. Por ejemplo, yo he nacido acá en el Perú. Entonces, como yo he nacido en el Perú, yo, si me dirijo a mi hermano, le digo, hermano, bueno, es mi hermano, ¿no? Mi hermano, ¿no? Porque nací acá, entonces, hermano es lo que la sociedad de habla española me indicó, así tengo que dirigirme o mencionar a la persona que ha nacido también de mi mismo padre y madre, entonces mi hermano. Pero si hubiese nacido en Estados Unidos, ya no sería mi hermano, sería my brother, ¿no? My brother. Entonces, ¿sabes? He is my brother. Ah, entonces ya cambió, ya cambió. ¿Y por qué? Porque ya estoy en otro lugar. Entonces, ¿y quién decidió cómo debía decir? La sociedad. La sociedad autoritariamente dice cómo se debe expresar, cómo se deben decir los significantes y los significados, o sea, las palabras. ¿Ven? Arbitrario significa parcializado, parcializado, que tú no decides. La sociedad ya decidió cómo debes hablar y qué debes hablar. ¿Ven? Eso es entonces las características, estas son las características del lenguaje. Y acá menciono justamente para pasar a la siguiente diapositiva, que por qué los animales no tienen el lenguaje, pues. Porque, por ejemplo, ¿no? A ver, lenguaje universal, bueno, entre comillas, ya los animales se comunican en todo el mundo, ya, podríamos aceptarlo ya. Pero multiforme, ¿qué significaría? Que, por ejemplo, un perrito acá en el Perú ladra de una manera, y en Ecuador ladra de otra manera, no sé, pues en China habla de otra manera, ladra de otra manera, y en Japón ladra de otra manera. Eso significaría, ¿te das cuenta? Entonces, no se cumple eso, ¿no? Los perros, normal. Muy bien, Maylene, y ahí está explicándonos un poquito más acerca de lo que es el significante y el significado, ¿no? Que son los componentes del signo lingüístico. Ya, Valeria, a ver, dilo. Pues, a ver, Valeria nos va a hablar. Dinos, chiquita. Sí, de hecho, es eso de los animales teniendo lenguaje multiforme sí se da. Por ejemplo, se han hecho estudios en cetáceos que tienen lenguaje bastante complejo y hasta se dan distintos dialectos en distintas partes del mundo. Ya, gracias. Lo voy a comentar ahorita, lo que acaba de mencionar Valeria, ¿ya? Bien. Bien, su compañera plantea que se han hecho estudios acerca de los cetáceos, de los delfines también, que tienen algunas maneras de comunicarse un poco más avanzadas que otros animales. Lo mismo se puede decir de las abejas, si leemos El mundo de las abejas, o de las hormigas, ¿no? De las abejas, las hormigas, que tienen algunas maneras de moverse, identificar algunos aspectos. Pero a pesar de ello, Valeria, no se puede mencionar que es lenguaje. ¿Sabes por qué? Porque para que sea lenguaje, tendría que haber una especie de comunicación entre personas y animales, supongamos con las ballenas, y no solamente comunicarse por cuestiones instintivas, escúchame, no solamente comunicar, suponga, voy a alucinar, ¿no? Voy a comunicarme con una ballena, voy a alucinar, está bien, pero así, tómenlo con buena leche, ¿eh? Voy a alucinar, ¿no? Entonces, con la ballena me podría comunicar de repente, ¿no? De alguna manera diciendo, cuidado, hay un tiburón, cuidado, cuidado, mira, ya hay una comida para ti, ¿no? O sea, le podría decir cuestiones instintivas, escúchame, o sea, para comer, ante el peligro, pero no podría establecer, y acá viene justamente la característica del lenguaje y por qué los animales no lo pueden tener, no podría yo entablar una conversación, entre comillas, con ese cetáceo, por muy avanzada que sea su comunicación, hablar, por ejemplo, de filosofía, hablar de por qué vivimos, la naturaleza de Dios, ¿no? Cuáles son los proyectos de cada persona. No podés decirle al cetáceo, ¿y qué opinas tú de la situación
económica, el mar, la ecología. No sé, estoy un poco forzando, pero no podría darse eso. Ahí está la diferencia del lenguaje, que es propiamente humano, con la comunicación animal. Eso del lenguaje animal, en algunos libros lo plantean, pero ese lenguaje es entre comillas, para que la gente entienda, ¿no? Lenguaje animal, cuando ponen así, lenguaje animal, ya, la comunicación animal, ¿de acuerdo? Ya, pero no tiene esa característica. Con un animal no podríamos hablar lo que hablamos entre seres humanos, ¿ves? Por ahí va la diferencia, Valeria, pero igual, gracias por tu aporte y sigue investigando. Justamente este curso de razonamiento verbal es lo único que nos queda de letras en la universidad para prepararnos. Y entonces es motivo para qué? Para hablar de diferentes aspectos, de hablar de cultura, de literatura, de música. Y en mi clase lo van a tener, ¿no? En mi clase vamos a hablar en algún momento determinado de películas, de series, de música, ¿no? De arte, porque es parte de nuestro curso. Las palabras que empleamos nos van a dar pie para hablar de filosofía, de literatura, porque trabajamos con palabras, ¿ya? Entonces, queda la invitación para que lo que yo mencione los motive a averiguar un poco más acerca del lenguaje humano, de la comunicación animal, averigüen, ¿no? Cómo se comunican las hormigas, las abejas, ¿no? Como acaba de mencionar su compañera, los cetáceos, etcétera, ¿ya? Gracias, Valeria. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, observa. En la siguiente diapositiva dice, tenemos que distinguir entre lenguaje, lengua, dialecto y habla. Valeria mencionó dialecto, pero te comento, Valeria, la palabra dialecto, como tú la empleaste, habría que analizarla bien. Ahora te voy a mencionar lo que la lingüística considera lo que es dialecto. Ya tú mencionaste la palabra dialecto. Ahora te voy a explicar. A ver, en primer lugar, el lenguaje es una facultad humana. Ahí está bien claro, ¿eh? Facultad humana, que permite la expresión de ideas de manera racional. Ahí está la diferencia, reitero, con la comunicación animal, que los animales no se comunican racionalmente, se comunican instintivamente. Yo, por ejemplo, con mi perrito me comprendo. Yo tengo mi perrita, ahorita está durmiendo ahí, ya le he dicho que se quede tranquila porque estoy en clases, pero con ella me comprendo. Cuando usted, a ver, recuerda cuando sacas a tu perrito a la calle, yo camino con ella, yo la saco sin correa, ¿no? Ya está acostumbrada, camina a mi lado, a veces se adelanta, a veces atrasa, pero ella ya sabe que al llegar a una esquina se tiene que parar. Ya está, ya sabe, ya sabe, se tiene que parar. Y me mira. Y entonces, cuando me mira, digo, espérate, la gente que está pasando por ahí, oye, le entiende, ¿no? Espérate. Incluso hago la finta, ¿no? Espérate, que pase el carro rojo y ahí vas a pasar. Espérate. Pase el carro rojo y le digo, ya, cruza. Y cruza, ¿no? Entonces la gente que está alrededor, sube, inteligente ese perrito, se comprende, está conversando. No está conversando, sino que son cuestiones instintivas. Él aprendió por instinto, ¿no? Ante el peligro, yo alguna vez le habré gritado, cuidado, entonces, ya no, ante el instinto. Pero yo con mi perrita no puedo conversar, entre comillas, otras cosas, no es por instinto, por hambre. Cuando ladran es por hambre, por temor, etcétera. ¿Ven? Entonces, el lenguaje es racional. Ya. En cambio, la lengua es, cuando hablamos de lengua, nos hablamos ya a una comunidad. La lengua como conjunto de signos que le permite a una comunidad interrelacionarse. Me explico, la lengua española, la lengua inglesa, la lengua quechua, la lengua aymara, la lengua alemana, ¿me dejo entender? Esos son lenguas. La lengua implica ya una comunidad determinada, ¿ves? Eso es lengua. Y reitero que el quechua es lengua, el quechua no es dialecto. El aymara también es lengua, no es dialecto, tengan cuidado. En cambio, ¿el dialecto qué es? El dialecto es la variedad regional de una lengua. Me explico. Si se encuentra un argentino, bueno, lamentablemente Argentina está de duelo y todo el mundo deportivo y futbolístico estamos de duelo por el fallecimiento de Diego Armando, ¿no? Se nos fue el Diego, lo lamentamos, y bueno, valga la remembranza de un gran jugador. Se encuentra un argentino con un madrileño
y comienzan a conversar y yo me voy a dar cuenta de quién es quién. Definitivamente yo voy a saber si alguien dice, pero vos sabés, el argentino. Y si el otro dice, no, pero no, tú tienes razón, razón. Es el español. ¿Me dejo entender? Esos rasgos, ¿no? Por la manera de hablar, las palabras que emplean, o la pronunciación, o el dejo, esos son características del dialecto. Entonces podemos hablar de un dialecto madrileño del español, de un dialecto bonaerense del español, un dialecto limeño del español. Acá en Lima hablamos normalmente, no nos damos cuenta de cómo es nuestra entonación, pero por ejemplo cuando yo viajo de repente a Arequipa o a Huancayo o a Tumbes, me escuchan hablar y me dicen, tú eres limeño. Como también viene otra persona y yo le digo, oye, tú eres del norte, ¿no? Oye, tú eres de Iquitos, ¿no? Oye, tú eres arequipeño, ¿no? Me dejo entender, ¿por qué? Por la manera de hablar. Entonces, acá en el Perú también hay dialectos. En el Perú hay dialectos. El Perú es un país en el cual hay muchos dialectos. Lo importante del dialecto es que entre todos nos entendemos. Claro, si yo hablo con un tumbesino, me entiendo. Si hablo con un arequipeño, me entiendo, porque estamos hablando la misma lengua. Solo que cada uno emplea determinadas palabras, ¿no? Determinadas palabritas. Por ejemplo, yo digo chibolo. El arequipeño, ¿cómo diría? En Arequipa, a los niños, ¿cómo se les dice? ¿Nadie sabe? Ya lo digo, coro. En Arequipa, a los niños le dicen coro. Y si fuera de Piura, al niño, ¿cómo le dicen en Piura? ¿Quién sabe a los niños cómo le dicen en Piura? En el chat. Bueno, no saben, parece churre. Se le dice churre. Claro, churre. A ver, algo más simple, ya en Argentina, ¿cómo se le dice? A ver, ya más simple, ¿ah? Si no sabes esto, ya no sé. En Argentina, al niño, ¿cómo se le dice? Pibe, claro, ¿te das cuenta? En México, ¿cómo se le dice a los niños? En México, ya, si no sabes esto, chavo, pues, ¿no? Y en Venezuela, ¿cómo se le dice? En Venezuela, chamo, ¿ven? Se dan cuenta, ¿no? En Chile, ¿cómo se le dice? En Chile, ¿cómo se le dice? Pololo, cabrito, muy bien, ¿ven? Ya está, muy bien, ¿ya? Excelente, excelente. Entonces, esos son rasgos del dialecto, ¿no? El dialecto es la variedad regional de una lengua, muy bien. Y el habla, en cambio, ¿qué es el habla? El habla es la manera personal de emplear una lengua. Por ejemplo, yo, Moisés Cumpa, yo tengo mi manera de hablar. Yo tengo mi manera de hablar. Tengo mis propias palabras, mis propios usos lingüísticos, mi propia entonación también tengo, ¿no? Por ejemplo, antes de mí, ¿qué curso tuvieron? ¿Qué curso tuvieron antes de mí? A ver, de 8 a 10, ¿qué curso le dictó? Física. ¿Quién les dictó física? ¿Villanueva? ¿Quién le dictó física? ¿Cómo se llama el profesor de física? ¿Cómo se llama el profesor de física? Guillermo, Guillermo de la Cruz, lo máximo, escúchame. Yo tengo mi anécdota con Guillermo de la Cruz, te comento. Con Guillermo, en los años 90, trabajamos en una editorial Coveñas. Y ahí con Guillermo escribimos varios libros para editorial Coveñas. Él escribió libros de física y yo escribía libros de razonamiento verbal y de lenguaje. Guillermo, pregúntenle por su libro. Guillermo tiene unos libros llamados Física. Es genial, unos libros así gruesotes y un montón de conocimientos, ¿sabes? Guillermo Bravo. Y yo tengo libros de razonamiento verbal, ¿no? Para secundaria, también tengo razonamiento verbal para centros pre, y un libro de lenguaje llamado Vicios del lenguaje cotidiano. Un libro llamado Vicios del lenguaje cotidiano. Entonces, en el editorial Coveñas, escribimos esos libros y nos íbamos con Coveñas, con el dueño de editorial, por todo el Perú. Hemos ido pues a Chiclayo, Arequipa, Cusco, Tacna, ¿no? Dictando charlas y además promocionando nuestros libros. Entonces yo tengo un grato recuerdo y cariño con Guillermo, ¿no? Con Guillermo hemos viajado y escrito juntos en una editorial.
Pregúntenle ahora la próxima semana sobre sus libros, ¿ya? Él tiene libros de física muy reconocidos. Muy bien. Bueno, me han hecho recordar. Ya, entonces, pero la pregunta era, ya, y la manera de hablar de Guillermo es igual que la mía. A ver qué opinan. Su manera de hablar, su manera de expresarse, definitivamente no, él tiene otra manera, es más pausado. Yo soy más rápido para hablar, ¿no? Yo como que me atropello, rápido hablo. En cambio, él es más pausado, más tranquilo, más sereno, ¿no? Tiene otra entonación, otros usos lingüísticos, ¿se dan cuenta? Entonces, el habla es personal. Y todo esto se manifiesta mediante la palabra oral o la palabra escrita. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos. Toda palabra tiene significado y sentido. Por ejemplo, la palabra mar, ¿qué significa mar? Gran extensión de agua salada. Entonces, una oración con la palabra mar en su significado primario es el mar es inmenso. Es una oración con el significado primario. Pero como la palabra mar es una gran cantidad de agua, ¿no? Gran cantidad de agua, entonces de la palabra mar sacamos la idea de gran extensión o de gran cantidad. Entonces podemos elaborar una oración tipo la que está acá. Ella se ahogaba en un mar de problemas, donde la palabra mar ya no significa la gran extensión de agua, ya no. Ahora mar significa gran cantidad. Entonces, cuando se ahogaba en un mar de problemas, significa se ahogaba en una gran cantidad de problemas. Muy bien ahí, Maileni, lo que se llama la denotación y la connotación. Muchas gracias. Ven, miren ustedes cómo el chat a mí me sirve un montón. Y me gustaría que todos tengan abierto su chat también. Hagan lo mismo que yo. Yo estoy compartiendo dos partes. Acá en la primera, a la izquierda, tengo la diapositiva. Y en la derecha tengo las imágenes de algunos de ustedes y tengo el chat. Con eso trabajo. Y entonces yo voy leyendo lo que ustedes escriben. Hagan lo mismo, tengan abierto su chat y ténganlo en un costadito y van interviniendo o leyendo lo que sus compañeros proponen. Muy bien, la intervención de Maileni, denotación y connotación, excelente. A esta parte de acá, cuando yo digo, el mar es inmenso, eso es denotación. Muy bien, Maileni. Y cuando digo, se ahogaba en un mar de problemas, es connotación. Excelente. Gracias por tu aporte, ¿ya? Entonces las palabras tienen un sentido denotativo y un sentido connotativo. Muy bien. Seguimos por acá. Ahora, ¿es bueno conocer palabras? Claro, es bueno conocer porque nos permite demostrar a los demás nuestra cultura. El conocer palabras y significado de palabras nos obliga también a aprender cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entonces, acá estamos colocando algunos ejemplitos. Por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Prever o prever? En el chat pongan 1 o 2. A ver, para que no escriban la palabra. 1 o 2. ¿Cómo se escribe? ¿Prever o prever? Ahora veo ahí 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Hay dudas. Veo bastantes unos y bastantes doces también, ¿ya? Entonces, te comento, según la Academia de la Lengua, es la que voy a escribir acá en el chat. Esa es la respuesta. Prever es la segunda. La correcta es prever, la segunda. La primera no existe, prever no existe. La palabra es prever y se conjuga como ver. Yo veo, yo preveo. Yo vi, yo preví. Tú viste, tú previste. ¿Ves? Él vio, él previó. Así se conjuga. Se conjuga como el verbo ver. Entonces, miren ustedes, ¿y qué significa prever? Anticiparse a lo que puede venir. ¿Ven? Vamos a prever las dificultades. Vamos a prever los problemas. ¿Ven? Ahí está. Entonces, anda anotando en tu hojita. Ah, me olvidaba. Pero es momento de decirlo. Escúchame. Siempre tengan a la mano, yo también lo hago, miren, acá, siempre tengo a la mano mi lapicero y mi papel. Es bueno, les comento que es urgente que tengan siempre a la mano su papel con su lapicero.
Yo sé que ustedes son muy tecnológicos y les gusta escribir todo en su celular. Está muy bien, se pueden hacerlo, pero en momentos de clase sugiero el lapicero y el papel. Está demostrado, y eso sí está demostrado científicamente, pueden entrar a internet y navegar, el valor de escribir lo que uno escucha. Cuando uno escribe lo que uno escucha o lo que uno ha razonado, se queda mejor. Definitivamente, te lo aseguro. Si tú escribes lo que estás escuchando o una reflexión, lo escribes, se queda mejor. Por lo tanto, por ejemplo, pongan prever, ¿no? Y pongan un signo de buena, prever, te aseguro. Muy bien. ¿Cómo se escribe? Ceviche, ceviche, ceviche. 1, 2 o 3. Los 3 por ahí dicen la 2, la 1 y la 3, la 2, la 1 y la 2. Ya, muy bien. Ya, bien. Entonces, la respuesta, ¿saben cuál es? Las 3 formas, sí. La respuesta es las 3 formas. Las 3. Según la Academia de la Lengua, uno puede escribir ceviche con B, ceviche con V o ceviche con S y con V. ¿Por qué pregunta Cárdenas? Escúchame. La Academia de la Lengua se basa en documentos lingüísticos o documentos enviados por las distintas academias de la lengua. Por ejemplo, de acá del Perú, le enviaron a la Academia de la Lengua que en el Perú se emplea fundamentalmente con C y con B o con C y con V. Pero otras academias de la lengua, la de Bolivia, de Ecuador, etcétera, pusieron que ahí escriben, en algunos lugares, escriben ceviche con S y con V, por razones históricas, ancestrales, etcétera. Entonces, tienen algunas justificaciones. La academia, entonces, por el momento, acepta las 3 formas. Ahora, escúchame, ahí entra en juego también ya digamos, el uso. En el Perú, las 2 que empleamos, como acaban de poner por ahí, es la 1 y la 2. La 3 no. Imagínate que tú encuentres, a ver, estás con ganas de comer ceviche y de repente pasas por un restaurante y te escribe, hay un restaurante que dice, hoy, ¿no? Y te pone así, ceviche, hoy ceviche, y te piden, ahí dice su cartelón, hoy ceviche. Te pregunto, ¿entrarías o no entrarías? A ver, a ver, te pregunto, ¿entras o no entras? A ver, no, sí o no. Sí entraría Adriana, Adriana entraría, dice, bueno, pero yo creo que la mayoría no entraría, no, porque, su ceviche, así, no sea, puede ser, dice Marco Antonio, para probar de repente, pero generalmente no creo, la gente no creo que entre, porque va a pensar, escúchame, podría pensar que es otro plato, ¿sí o no? Podría pensar que es otro plato, o sea, que no es lo que él quiere. Claro, ¿no? No, yo creo que la mayoría no se iría al restaurante del costado, a otro restaurante, a la tía Veneno, ¿no? Se iría a la tía Veneno, mejor, prefiero irme a la tía Veneno que entrar a ese restaurante, ¿ah? Yo me iría a la tía Veneno, mejor. Así es, ya. Entonces, así sería, ¿ya? A ver, rápido. ¿Infringir o infligir? ¿Cuál es? ¿Primera o segunda? Las 2. La respuesta es las 2. Las 2, sí. Solo que tienen diferentes significados. Infringir es quebrantar. En cambio, infligir es ocasionar o causar. Con oraciones, anótalas. Infringir. Infringieron la ley, o sea, quebrantaron la ley. Infringir la ley, quebrantar la ley. En cambio, le infligió una cachetada, le dio una cachetada, ¿no? Le infligió un golpe, le dio un golpe, ¿no? Le ocasionó un golpe, ¿no? Ahí está, ¿no? Le infligió mucho daño, le hizo mucho daño, le causó mucho daño. Entonces las 2 son correctas, ¿ya? Y para salir al descansito, ¿cómo se dice? Mira, piensa bien, ¿ah? Vas a colocar 1 o 2. ¿Cómo se dice? ¿Había muchas personas o habían muchas personas? 1 o 2. ¿Qué opinan? 1 o 2. ¿Había muchas personas o habían muchas personas? Ya. Muchos colocan 1, otros colocan 2. Bien. Lo dejo con este conocimiento y salimos al descansito. Escucha. Según la Academia de la Lengua, debe ser la primera, nada más. Había muchas personas. Había. No se dice habían muchas personas, está mal dicho. La razón es que el verbo haber
es un verbo impersonal, que no tiene sujeto. Pero eso requiere una explicación un poquito mayor. Dentro de un instante, 10 minutos, nos volvemos a ver, ¿ya? Julio, te dejo con los chicos. Ok, muchas Hasta gracias, profesor. dentro de 10 minutos. Ya Ok, está. perfecto, chicos. Conéctense temprano, por favor. Nos vemos.